Bienvenidos a Leyendo la Biblia en un año. Esta es semana número 5. Le doy gracias a Dios por su fidelidad, su consistencia y su insistencia, ¿verdad? De seguir. Y ahora estamos a punto de comenzar semana número 5. Gracias por esa paciencia de esperar este video. Así que vamos a comenzar a explicar un poquito de qué se trata esta segunda parte de la lectura de Éxodo. Vamos a leer desde el capítulo 20 hasta el capítulo 40. La semana pasada hablamos del capítulo 1 hasta el 19 y explicamos que todo se trata de relaciones. Todo. La vida se trata de relaciones. Todo. Y que eso no se nos vaya a olvidar porque Dios es un Dios de relaciones. Así es que vamos a estar haciendo esta guía por 52 semanas y doy gracias a Dios por usted. Algunos de los temas que vamos a estar tocando en esta semana van a ser los 10 mandamientos, la ley escrita por Dios. Eso es bien, bien importante. Vamos a aprender también sobre el pacto que Dios hace con Israel y cómo Dios quiere que le corresponda a él. Y vamos también a hablar sobre el tabernáculo y el arca del pacto, del arca. Así que una de las cosas que quiero tocar es que ¿por qué los cristianos confían en las escrituras, en la Biblia, verdad? ¿Por qué tienen esa confianza? Bueno, primero porque Dios se reveló como el yo soy. ¿Se recuerda la semana pasada? Eso es bien importante porque los israelitas le preguntaban a Moisés, hey, ¿y quién es este Dios? ¿Quién es este Dios? Y así fue como nació por guía del Espíritu Santo, nació el escribir el Génesis para explicar ese principio y cómo es que Israel terminó en Egipto y cómo Dios los está trayendo de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces, tenemos la escritura escrita de la voluntad de Dios. También vemos de que creemos que Dios simplemente existe. Moisés dijo, en el principio, Dios. No explica de dónde viene Dios, no dice nada de eso, solamente dice Dios es. Como dice en inglés, that's it. No hay otra explicación y dice que Dios creó todo. Él creó todo. Por lo tanto, sus leyes reflejan la verdad sobre cómo funciona la vida. ¿Cómo funciona la vida? Cuando nosotros nos desviamos de los 10 mandamientos o de los mandamientos del Señor, terminamos arruinando la vida. Pero cuando nos sometemos a lo que Dios dice, eso nos llena la vida de paz, nos llena de confianza y también de placer en el sentido de que complacemos al Señor. Entonces el cristianismo es también adaptable globalmente porque la verdad de Dios encaja en todas las culturas. Comparándolo con las otras religiones y sus verdades que ellos tienen no encajan en otras culturas, porque están diseñadas esas verdades están diseñadas para esas culturas, perdón, y no concuerda con otras culturas. En cambio, el evangelio, o sea, la palabra de Dios, eso sí encaja en todas las culturas y está hablando más específicamente de los 10 mandamientos. Así que entramos ya en detalles. Capítulo 20 de Éxodo habla de los 10 mandamientos. Primera parte escrita de lo que se convierte en Biblia. Tenemos que recordar que por mucho tiempo Israel lo único que tenía eran los 5 libros de la Biblia, lo que ellos llaman la Torá.
y lo que nosotros llamamos el Pentateuco, que solamente eran 5 libros. Por mucho tiempo esa era toda la Biblia que existía, no había otra. Y estaba escrito por Dios en tablillas de piedra. Dios las escribió con su propio dedo. Y también los 10 mandamientos es el fundamento de todas las leyes bíblicas. Y además de eso, ampliamente conocido incluso fuera del contexto religioso. ¿Qué cultura no conoce de los 10 mandamientos? No robarás, no mentirás, no harás todas estas cosas que hacen daño a la sociedad. Lo que lo mantiene a una sociedad buena y avanzando son los 10 mandamientos porque logra respetar la vida de otros. No matarás, no desearás las propiedades de otros, ni nada de eso. Entonces hay un respeto que se levanta y eso puede llevarnos a tener paz los unos con los otros. Así que los 10 mandamientos son esenciales para toda cultura, para toda clase de cultura en el mundo. Ahora, el Éxodo 21 al 23 habla de leyes adicionales. Más de 10 leyes. El Antiguo Testamento tiene 613 leyes. 613 leyes. Y una ocasión vino un hombre, un joven, que le preguntó a Jesús de todos los mandamientos que estaban en la Torá, ¿cuál era el más importante? Y Jesús le contestó, él le dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente, con toda tu fuerza. El segundo, dice Jesús, se parece, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cumpliendo estas 2 mandamientos, se cumplen las 613 leyes que aparecen en la Torá. Así que es bien fundamental que nosotros conozcamos esto, de cómo tratar a otro ser humano y cómo relacionarnos con el Señor. Entonces, los temas que incluyen en estos capítulos del 21 al 23 habla de prácticas de cómo Dios quiere que se le rinda culto, que se le adore. Habla de cómo se debe tratar a los sirvientes. En aquella época, un siervo era como decir un trabajador como un mozo, una persona que hace trabajos menores y Dios dice, trátalo bien, así como en nuestra época, Dios quiere que si tenemos nosotros empleados, que los tratemos bien. Eso es algo que Dios quiere. Y habla de ese tratamiento. También habla de la protección de la propiedad. Habla también de la observancia de festividades. El establecimiento de 3 grandes festividades anuales, como por ejemplo la fiesta del pan sin levadura, la fiesta de la cosecha y la fiesta de la reunión, de estar juntos. En el capítulo 24 habla sobre el pacto reconfirmado, el pacto reconfirmado. Ahí Dios reafirma su pacto con Israel. Y el pacto son promesas hechas que tienen la intención de cumplirse. Cuando Dios hace un pacto con Israel es porque lo va a cumplir. Y cuando Dios hace un pacto con ustedes, porque Dios va a cumplir ese pacto. El Dios es digno de confianza y espera que su pueblo lo sea también. Que así como Dios va a cumplir sus promesas, que nosotros también respondamos a Él con esa confianza, con esa fe. Y hace un énfasis en el cumplimiento de promesas y de la relación. Es bien importante que las leyes que Dios deja en Éxodo tienen mucho que ver y están ligados con su relación, con la relación con Dios. Ninguna regla es bienvenida sin una
relación. Todas las leyes de Dios es porque están relacionados con Dios y están relacionados con otros. No, no es simplemente leyes por tener leyes, sino que es para poder hacer que la vida funcione, porque Dios sí sabe cómo es que la vida va a funcionar bien. Capítulo 24 habla entonces del culto, del pacto reconfirmado. Del capítulo 25 al 31 nos da instrucciones para el tabernáculo, instrucciones arquitectónicas y rituales detallados que nos hablan. Y usted va a estar leyendo sobre eso. Y el propósito es hacer un portátil, un lugar portátil de vivienda para la presencia de Dios. Y las especificaciones exactas que encontramos en Éxodo permiten la reconstrucción modernas. Usted ha visto por ahí que vuelven a reconstruir exactamente con las especificaciones que encontramos en la Biblia, especialmente en los capítulos 25 en adelante. Encontramos que el tabernáculo incluye una, una sección mayor y también incluye una sección interior que es el lugar santísimo, un lugar donde solamente el sumo sacerdote puede entrar una vez al año. Y vamos a encontrar también objetos sagrados. Y todo eso lo vamos a estar viendo desde el capítulo 25 hasta el 31. En el capítulo 32 al 34 vemos que hay una rebelión, pero también hay una restauración. Resulta de que Moisés había subido al monte Sinaí y estaba allí por 40 días. La gente se volvió tan ansiosa, tan nerviosa, que comenzó a demandar de parte de Aarón que le hiciera un Dios que representara a Jehová o a Yahweh. Y Aarón sacó un becerro de oro y dijo, hey, este es Dios, adórenlo. Y eso es lo que comenzaron a hacer ellos, y la gente comenzó a entrar en esos rituales paganos y les entró el deseo de regresar a Egipto. Moisés, al ver eso, rompe las tablillas originales con una ira, un enojo profundo, y después los lleva a que la gente debe elegir lealtad a Dios. Dios ordena a Moisés que talle nuevamente unas tablillas y escribir nuevamente los 10 mandamientos. La restauración sigue, después de la restauración sigue un juicio que Dios manda a Israel. En capítulo 35, perdón, al 40, habla de la construcción, construyendo el tabernáculo. La gente da tan generosamente que que Moisés tuvo que decirles, ya no más, no den más, porque tienen más que suficiente para la construcción del tabernáculo. La construcción del tabernáculo y de su mobiliario. Incluye también el arca del pacto y y es bien interesante. En épocas pasadas hay una película que salió que se llamaba En busca del arca perdida, y la verdad que cuando hicieron esa arca, la hicieron de una manera que era casi precisa como la describe la Biblia. Entonces, el arca se convierte en el lugar físico donde habita la presencia de Dios. Moisés se encuentra con Dios en ese santuario, en ese lugar santísimo. Y ahí es donde consulta con el Señor. Ahí es donde Dios escoge habitar, en ese lugar físico. Algunos ah, temas claves que encontramos mientras usted lee es que Dios lidia con su pueblo. Y la manera que Dios se manifiesta al pueblo es por medio del tabernáculo y del arca, porque son símbolos de lo cercano que Dios está con el pueblo. Era algo
tangente que el pueblo podía ver lo cerca que estaba Dios. También Dios es separado de su pueblo y les enseñó la santidad requiere de límites y les enseña eso. Y también solo una persona puede entrar al lugar santísimo. Se les enseñó eso, que era el sumo sacerdote. Luego, entonces, ahora, ¿cómo aplicamos eso para nuestras vidas? Bueno, los cristianos experimentamos la presencia de Dios por medio de Jesús. Ahora Dios vive en nosotros, no por los rituales que hacemos, no por un lugar específico, sino porque el Espíritu Santo viene a morar. Cuando abrimos nuestros corazones al Señor, es decir, que cedemos que Dios sea Dios y no nosotros, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y la presencia de Dios está con nosotros donde sea que vayamos. Y eso es algo, es un reflejo del tabernáculo, es un símbolo de nuestras propias vidas también, de nuestros propios cuerpos, que deben ser separados para los propósitos de Dios. Y considera y también nos enseña para nosotros cómo acercarnos al Señor, que debemos de hacerlo con reverencia y con santidad, no tratar a Dios como que si fuera mi cualquier amigo por ahí. No, no, no. A Dios tenemos que respetar y amar. Así es que les animo a que reflexionen en la presencia de Dios y también la santidad de Dios. De eso se trata Éxodo. Así es que Dios les bendiga. Y esta semana que usted va a estar leyendo desde el capítulo 20 hasta el 40, yo sé que Dios lo va a bendecir y va a poder captar lo que Dios, el Espíritu Santo nos está enseñando. Así que Dios le bendiga y que la gloria de Dios sea con usted porque usted ha recibido a Cristo en su corazón. Dios le bendiga.